punto donde nos quedamos de sus lecciones de química. Para poder entrar ya a la parte de compuestos, tenemos que checar primeramente lo que son los diferentes tipos de enlace. Déjenme hacer aquí un poquito de espacio para poderles explicar a la perfección cómo es que funcionan estos tipos de enlace, ¿va? Bien, primeramente vamos a hablar que hay tres tipos de enlace diferentes. El enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico, ¿va? Ahora, para poder hablar de ellos, primero recordemos lo que era un ion. Esto se refiere a que es un átomo o molécula que tiene una carga. Comúnmente se van a formar sales, ¿va? Aquí tengo el caso del cloruro de sodio, la fórmula NaCl, ¿verdad? Lo voy a poner aquí, cloruro de sodio. Muy bien. Este es el nombre químico que tiene nuestra sal de mesa. Se forma de un elemento metálico, que está en la familia 1, y un elemento no metálico que aparece en la parte derecha superior de la tabla periódica. Si somos observadores aquí, tenemos que el sodio, que es un elemento que tiene número atómico 11, va a tener 11 electrones en sus niveles de energía, ¿verdad? Y el cloro por su parte va a tener 17. El sodio va a tener un electrón en su capa más alejada del núcleo, que es el que va a compartir con el cloro, en cuya última capa va a tener 7 electrones, formando aquí su regla del octeto, ¿verdad? Entonces es símbolos de los diferentes iones que lo forman y la diferencia de electronegatividades que tiene que ser mayor a 1.7 y principalmente se van a hacer compuestos denominados sales, ¿verdad? Que vamos a ver cuántos tipos de sales existen ahora que tomemos el tema de nomenclatura. Siguiente tipo de enlace, covalente. Para poder hablar del enlace covalente tenemos que dividirlo en tres. Primero lo que se conoce como un enlace covalente puro, un enlace covalente polar y un enlace covalente no polar o también conocido como apolar. Recuerden que este prefijo de a quiere decir sin, ¿verdad? Es lo mismo. Muy bien. Vamos a hacerlo aquí como una especie de mapa mental para que sea fácil ubicarlo y poderlo tener presente, ¿verdad? A la hora de que nos pregunten qué tipo de enlace o cuáles son los ejemplos del enlace covalente. Muy bien. Para hablar del enlace covalente puro, primeramente hay que conocer que algunas moléculas se conocen como moléculas diatómicas, ¿verdad? El prefijo numérico di quiere decir que son dos, ¿verdad? Y uno de los ejemplos más comunes es la molécula del cloro. Aquí ya tengo esta molécula donde aparecen dos cloros unidos, que es la forma en que comúnmente lo vamos a encontrar en la naturaleza. Aquí, pues obviamente, los dos tendrían una electronegatividad igual, por lo tanto, no comparten, ¿verdad? Ahora, suponiendo que el cloro en su última capa tiene aquí sus 7 electrones, bueno, no suponiendo, los tiene, quedaría de esta forma, el cloro 1, ¿verdad? Y el cloro 2 que voy a poner de azul tiene que compartir su último electrón, para que aquí pudieran hacer su regla del octeto, ¿verdad? Entonces, este electrón que está uniendo los últimos orbitales es el que va a ser causante de que en la naturaleza se formen este tipo de moléculas conocidas como diatómicas. Muy bien, para hablar del enlace covalente polar, polos no quiere decir que sea donde están los osos polares o los pingüinos, sino si es positivo o negativo. Nuevamente, anión-catión. Pero aquí tenemos moléculas como el agua. Recuerden que la fórmula del agua es H2O, ¿verdad? Estos elementos se encuentran en la tabla periódica, el oxígeno en el número 8 y el hidrógeno en el número 1. Muy bien. Sin embargo, en la escala de Pauling, que tenemos las electronegatividades, nos dice que para que sea un enlace del tipo covalente polar, tiene que ser de 0.5 a 1.7, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede. Bien, a mí me están mencionando aquí que el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5 y el hidrógeno de 2.1. Vamos a ponerlo aquí.
¿Cuánto sería 3.5 menos 2.1? Bien, hacemos la resta. Aquí serían 4 y aquí sería 1. Por lo cual, esto permanece en un rango de 0.5, que sería el mínimo, a 1.7. Por la diferencia de electronegatividades, podemos saber que es un enlace del tipo covalente polar. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos de lo que son las cargas, ¿verdad? Aquí van a aparecer que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos el catión y el anión. Ahora, si esto lo representamos con estos diagramas o con alguna estructura de Lewis, tendríamos lo siguiente. El oxígeno aquí aparece de rojo, vamos a ponerlo de rojo igual. Al estar en la familia número 6A, tiene que tener 6 electrones, ¿verdad? Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntitos que representan los electrones. Y los hidrógenos, por su parte, tendrían que tener un electrón, el cual van a compartir con esta molécula para que hagan su regla del octeto. Lo curioso del agua es que este tipo de interacciones que tienen hacen que sea líquida en temperatura ambiente, cuando en realidad debería de ser un gas. Es una molécula muy curiosa y es precursora de la vida, ¿verdad? El agua es vida, recuérdenlo, lo dice la Biblia. Ahora, nosotros tenemos compuestos que también pueden representarse de esta manera. Por ejemplo, el CO2. ¿Qué pasaría cuando dos elementos aparecen casi muy unidos? Un elemento de la familia 4A y un elemento de la familia 6A. Vamos a intentar hacer primeramente la estructura de Lewis. Tendríamos un carbono que, recordemos, tiene su tetravalencia, es decir, 4 electrones, ¿verdad? Aquí comúnmente en química orgánica vemos que se hacen compuestos como el metano, ¿verdad? Cuya fórmula es CH4. Y esto hace que se cumpla su octeto. Pero ¿qué pasaría si no se cumple la estructura de Lewis? Como vamos a ver a continuación. Aquí vamos a notar nosotros que los oxígenos que están pegados a este carbono deben de tener 6 electrones. Por aquí habría 2, 3, 4, 5 y aquí debería de haber 1, ¿no? Quedaría más o menos de esta manera. Aquí nos faltaría un electrón para que se pudiera cumplir su regla del octeto. Pero también nos dice que un enlace puede ser covalente no polar, cuando su electronegatividad es menor a 0.4. Retomando nuevamente la escala de Pauling de las electronegatividades, tenemos que el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5 y el carbono de 2.5. Cuando nosotros restamos 3.5 menos 2.5, nos da un total de 1, ¿verdad? 1.0. Y así nosotros podemos saber que sería un enlace del tipo covalente no polar. Voy a borrar esto. Bueno, chicos, aquí nos dice lo siguiente esto. El oxígeno en teoría debería de ser el menos electronegativo, pero el carbono, aunque esté separado o esté muy cerca de ello, no podría comportarse como anión. Tendría que ser un catión también. Esa sería la naturaleza para que se pudieran formar este tipo de compuestos. Y realmente estas moléculas son las que se encuentran en mayor proporción en la naturaleza. Algo que tenemos que notar aquí es lo siguiente. Este tipo de compuestos que aparecen aquí son conocidos como óxidos ácidos. Otro nombre que se les da, y es más común, es el término de anhídridos. Y siempre se van a formar por la unión de un elemento no metálico, recordemos esta tabla, los que están de color verde, con la presencia del oxígeno. Por eso es que se llaman óxidos. Muy bien. Ahora, vamos a continuar explicando lo que es el enlace metálico.